En un video anterior vimos cómo funcionan los sistemas de pensiones y explicamos el vocabulario que necesitas para entender y participar del debate sobre el tema. Puedes verlo en el link que aparece en la esquina. Ya entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de reparto, capitalización individual, tasas de reemplazo, etc., vamos ahora a explorar cómo funciona el sistema de pensiones específicamente en la República Dominicana. La Constitución Dominicana establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social y que el Estado asegurará una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y vejez. La pregunta es, ¿qué tanto el actual sistema de pensiones cumple con ese mandato? Eso es lo que vemos hoy en la guía política. El Sistema Dominicano de Seguridad Social que tenemos actualmente se creó en 2001 con la Ley 8701, que establece tanto el sistema de salud, seguro de riesgos laborales, estancias infantiles, como, el punto que nos interesa ahora, el ahorro previsional o pensiones, que en la ley se conoce como seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, y se refiere a los ingresos que reciben las personas cuando se retiran del trabajo formal, ya sea por su edad o por alguna condición de salud o discapacidad. La ley establece un sistema de capitalización individual obligatorio, que, como vimos en el video anterior, se basa en que cada persona se autofinancia su propia pensión, ahorrando una parte de su salario cada mes. Específicamente en el caso dominicano, un 9.95% del salario, del cual 2.87% se le descuenta a la persona empleada y 7.1% lo aporta la compañía que emplea. Estas cotizaciones o aportes son recolectados mensualmente por una institución pública, la Tesorería de la Seguridad Social, la TSS, que lo distribuye a las empresas administradoras de fondos de pensiones, AFP, que cada quien haya escogido para que estas empresas inviertan esos ahorros y los hagan crecer. Actualmente existen en el país 7 empresas AFP, 6 privadas y una del Estado. 4 de estas empresas acaparan el 98% de las y los afiliados, por lo que se puede decir que se trata de un oligopolio. Y la tendencia desde que se creó el sistema ha sido hacia la concentración. Estas AFP controlan los ahorros de las y los trabajadores hasta que estos califican para una pensión por vejez, que según la ley es cuando se cumplen 60 años de edad y se ha cotizado al menos 360 meses, el equivalente a 30 años de corrido. Cuando se llega a ese momento no significa que automáticamente se recibe una pensión, sino que las personas tienen que escoger y negociar entre 2 opciones o tipos de pensiones. La primera opción se llama renta vitalicia y consiste en que con el monto ahorrado se le compra a una compañía de seguros una pensión mensual hasta el fallecimiento, que se calcula en función de la expectativa de vida de las personas y que tiene el riesgo de que si la persona fallece antes de lo esperado, la compañía se queda con los ahorros. La segunda opción se llama retiro programado. En ese caso, la persona mantiene la propiedad sobre sus ahorros y recibe una pensión mensual que se va descontando del monto acumulado y que suele ser mayor que la renta vitalicia, pero existe el riesgo de que los ahorros se terminen y la persona se quede en una situación de desprotección, sobre todo a una edad avanzada. Ambas opciones implican ciertos riesgos. Por eso es que se dice que mientras en el sistema de reparto el riesgo lo asume el Estado, o sea, de manera colectiva, en la capitalización individual el riesgo se traspasa a cada persona. Según las proyecciones actuales, con este sistema la República Dominicana tendrá las tasas de reemplazo, o sea, las pensiones, más bajas de toda América Latina, que cubrirán en promedio el 23% del último salario. Eso significa que una persona que gane, digamos, 20,000 pesos mensuales, luego de 30 años cotizando, podrá comprar una renta vitalicia o un retiro programado de unos 6,000 pesos mensuales. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué las pensiones serán tan bajitas y cómo pudiesen aumentarse? Esto es objeto de debate, pero existen 4 argumentos principales. Pero tenemos que tomar lo siguiente, tú trabajas y cotizas un 8.4% en compañía de tu empleador, poquito, es muy poquito. Las AFP han argumentado que el problema se encuentra en las tasas de cotización y en la gran cantidad de personas que, aunque están registrados en el sistema, no cotizan, ya sean porque están desempleados o porque pasaron al sector informal. A 2021 había 4.4 millones de personas registradas o afiliadas al sistema, pero solo 1.8 millones estaba cotizando, es decir, 41%. Por eso se dice que la densidad de cotizantes es baja en el país, de un 41%.
La principal dificultad para aumentar la tasa de cotización es que los salarios dominicanos son de los más bajos de toda la región y en su gran mayoría ni siquiera cubren la canasta básica. En 2019 el salario promedio de las y los cotizantes era de 23.000 pesos, lo que prácticamente no deja margen para aumentar el porcentaje de cotización. Por otro lado, es cierto que muchos países tienen tasas de cotización más altas, por encima del 15 y del 20%, pero también hay países que tienen tasas similares a las nuestras y otorgan mejores pensiones. Otro argumento ha sido que los ahorros no han podido generar mayores ganancias porque el mercado de valores, o sea, ese sector de compra y venta de instrumentos financieros como deudas, acciones, etc., en el cual se podría invertir los ahorros, no ofrece muchas opciones en el país. Aquí no hay un sistema de mercado de valores que permita que ese dinero se invierta en un mercado de valores y finalmente ha terminado siendo invertido en bonos del Estado. En la práctica, lo que ha pasado es que las AFP han invertido la gran mayoría de los fondos en el Estado dominicano. A inicios de 2021, el 80% de los ahorros estaban prestados o bien al Ministerio de Hacienda o bien al Banco Central. El resto estaba invertido en la banca comercial y un 4% en empresas privadas. Con estas inversiones, la rentabilidad histórica promedio de los ahorros era de 5.5% a inicios de 2021. Pero, de todas formas, algunos académicos, como el economista vasco Ignacio Zubiri, plantean que en realidad las ganancias que logren los fondos de pensiones en los sistemas de capitalización individual nunca será mucho mayor que la que ofrecen los bonos de la deuda pública, porque para lograr mayor rentabilidad es preciso hacer inversiones riesgosas, lo que implica que algunos fondos lograrán altas ganancias y otros bajas o incluso tendrán pérdidas. Si la idea de los ahorros es ofrecer seguridad ante los riesgos de la vejez y la discapacidad, arriesgar los ahorros es un contrasentido. En cualquier caso, es bueno mencionar que en otros países las personas tienen cierto nivel de elección en cuanto al tipo de inversión que desean realizar con sus ahorros y por lo tanto el nivel de riesgo que desean asumir. Las comisiones que están cobrando las administradoras de fondos de pensiones, yo lo he dicho enésima vez y lo voy a repetir nuevamente, son altísimas en relación a lo que están aportando al sistema. Entre 2004 y 2020, las AFP dominicanas obtuvieron 44.000 millones de pesos en ganancia. Si a eso se le suman sus gastos operacionales de 28.000 millones de pesos, significa que estas empresas han extraído del sistema de pensiones unos 72.000 millones de pesos durante los últimos 15 años, o el equivalente a 10.000 pensiones de 20.000 pesos cada una por 30 años. Estas ganancias hacen que las AFP sean sumamente lucrativas, con una rentabilidad sobre el patrimonio de 47% en promedios entre 2009 y 2015. Para referencia, se considera que una rentabilidad del 20% es bien lucrativa y la rentabilidad de Facebook en 2021 era de un 30%. Sin embargo, en 2013 la mayor AFP en cantidad de afiliados, Popular, tuvo una rentabilidad de 58% y la segunda mayor, Crecer, de 63%. A pesar de que en febrero de 2020 el Congreso modificó la manera en que las AFP cobran comisión a las y los afiliados, supuestamente para disminuir sus ganancias, los años 2019 y 2020, aún con la crisis generada por la pandemia, han sido precisamente los años de mayores ingresos para estas empresas. La Fundación Juan Bosch proyecta que las ganancias de las AFP seguirán creciendo de manera sostenida, independientemente de las ganancias que consigan o no para los ahorros. Esta desigualdad tan fuerte que existe entre las altas ganancias de las AFP por un lado y las bajas pensiones por otro, abre cuestionamientos de tipo ético y de justicia sobre el sistema que tenemos. Pero además, el control de los fondos de pensiones le otorga a los dueños de las AFP un gran poder de influencia sobre la economía. En 2021 los ahorros equivalían a un 20% del PIB nacional y seguirán creciendo, por lo que su administración implica no solo poder económico, sino también poder político. Yo he sabido lo que es la presión del sector financiero en estos temas. A mí nadie me puede hablar de eso. Así. La administración del sistema de seguridad social fue capturado por los agentes económicos. Capturado en términos de del manejo institucional. La AFP no aceptan que le nombren un superintendente de pensiones que no sea de ellos. Los bajos salarios, la alta tasa de informalidad, la falta de un mercado de valores más desarrollado y un sector de AFP oligopólico que extrae grandes ganancias hacen que la realidad dominicana no sea la más ventajosa para un sistema de capitalización individual. Sin embargo, aun si estos elementos pudieran mejorarse,
Hay quienes plantean que los sistemas basados en la capitalización individual obligatoria no fueron diseñados para garantizar pensiones dignas, sino para favorecer al sector financiero. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se ha opuesto a este sistema porque considera que no cumple con los requisitos para garantizar seguridad social. Y son contados los países en el mundo que lo aplican como su pilar central y obligatorio. En América Latina, solo Chile, México y El Salvador, que por cierto, tienen todos tasas de reemplazo o pensiones bastante bajas. Para terminar, es importante mencionar que la Ley de Seguridad Social establece también la creación de una pensión básica universal o pensión solidaria, que garantizaría una mínima protección a las personas con discapacidad, madres solteras y mayores de 60 años que no cuentan con ingresos. Sin embargo, esta no se ha implementado y la República Dominicana 2021 es uno de los pocos países de la región que no cuenta con este tipo de pensiones no contributivas, que son fundamentales para cualquier sistema de seguridad social. En conclusión, el sistema actual no parece cumplir con el mandato de la Constitución de garantizar una adecuada protección frente a la vejez y discapacidad. La pregunta es, ¿cuál es la alternativa? ¿Abogar porque los salarios aumenten? ¿Subir las tasas de cotización? ¿Disminuir las comisiones de las AFP? ¿Volver a las AFP instituciones públicas como se hizo en Bolivia? Todas estas son opciones que se pueden discutir. Pero si realmente queremos transformar el sistema, la alternativa es la creación de un sistema público de reparto, como existe en el 90% de los países del mundo. Esto es justamente lo que exige el movimiento Coalición por una Seguridad Social Digna. Y de hecho ya existen en el país ejemplos de sistemas de reparto, pero existen a nivel de algunas instituciones privadas y sobre todo algunas instituciones públicas, incluyendo el Congreso Nacional, cuyos legisladores no tienen que cotizar al sistema de AFP como el resto de la ciudadanía. Pero eso lo exploraremos en un próximo video en que analizamos cómo podríamos implementar un sistema de reparto público en la República Dominicana. Yo soy Virginia Antares y nos vemos en un próximo video de La Guía Política.